tal? Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para dar inicio a la conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica de la provincia y del sistema de fases de administración del aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio que están cursando los distintos distritos de la provincia. Se encuentran presentes el jefe de Gabinete de Ministros, Carlos Bianco, el señor Ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, y el Viceministro de Salud, Nicolás Creplan. Les recordamos a todos y a todas que al finalizar daremos inicio a la ronda de preguntas de los periodistas presentes. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán. Bueno, hola, buenos días a todos y a todos. Como es obvio, Nicolás Creplan no está, somos el jefe de gabinete y yo quienes vamos a hacer este informe habitual de los días lunes. Venimos observando una situación en las últimas 7 semanas epidemiológicas de descenso global de los casos en la provincia de Buenos Aires, con un descenso bastante pronunciado en la zona AMBA y un aumento en el interior provincial, que aún así no logra compensar la caída de casos que hay en el AMBA, es decir, el conjunto provincia baja, el AMBA baja bastante y el interior sube, pero no afectando la baja de la totalidad de la provincia, que también se constata en estas últimas semanas. Entonces vamos a trabajar hoy, como lo hacemos siempre, básicamente con información que toma en cuenta la cantidad de casos que tenemos, la evolución de la cantidad de casos confirmados por PCR, la cantidad de camas, de cómo está funcionando el sistema sanitario en su respuesta a la necesidad de internación, y a los indicadores del 148 y de la cantidad de fallecidos, que nos parecen los datos más trascendentes. Bueno, a la fecha, como dice la primera diapositiva, llevamos 498.251 casos confirmados, 415.252 recuperados, 15.738 fallecidos, manteniéndose la proporcionalidad entre un 43% de mujeres y un 57% de varones, y en el día de ayer tuvimos 2.383 casos. Si vamos a la segunda diapositiva, vemos la incidencia cada 100.000 habitantes en la zona del AMBA, en la zona del interior de la provincia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que constituye un único aglomerado, como decimos siempre, epidemiológico, sanitario, económico, social. Por eso también es importante mantener una dimensión de qué es lo que sucede en la Ciudad Autónoma, epidemiológicamente hablando. Y en la provincia de Buenos Aires, ustedes tienen allí los números: 3.157 en el AMBA cada 100.000, 1.855 en el interior provincial, 4.561 es en la Ciudad Autónoma y en la provincia en su conjunto 2.840. Como verán, también siempre lo decimos, nuestro primer cordón se comporta un poquito más similar a lo que pasa en la ciudad, siempre con un retraso de unas 2 o 3 semanas aproximadamente de lo que va pasando en la Ciudad Autónoma. Y en el primer cordón nosotros estamos más cerca de lo que sucede en la ciudad respecto a cantidad de casos confirmados cada 100.000 habitantes, con un número de 3.378. Más cerca, pero todavía a 1.200 casos cada 100.000 habitantes. En el segundo cordón es de 3.100 la tasa de incidencia, como verán un poco menor, y en el tercer cordón todavía un poco menor, 2.700. Esto que implica que epidemiológicamente todavía la enfermedad tiene tiempo para crecer, siempre orientando el crecimiento hacia lo que pasa en el lugar de mayor concentración de casos. Ahí en la placa que sigue podemos ver claramente lo que está sucediendo. Ustedes verán cómo en el interior provincial,
Son cada vez más partidos los que se van poniendo de color rojo y de distintas intensidades de rojo, y eso está vinculado al crecimiento que hay en el interior de casos cada 100.000 habitantes. Para constatar esto podemos ver en la próxima diapositiva lo que ha sucedido desde el momento en donde se produjo un pico de casos, que fue en la semana del 24 al 30 de mayo, que coincide con la semana epidemiológica 35, en donde llegamos a tener un promedio diario semanal, un promedio diario de casos por semana de 5.845 casos. Y si lo comparan con la última semana que acaba de finalizar, el conjunto provincial bajó de 5.845 a 4.260 casos, es decir, 1.585 casos menos, promedio diario por semana, medidos por semanas. Ahora, la diferencia es mucho más notable si ustedes ven el AMBA. El AMBA tenía 5.334 casos promedio por día y la semana última tuvo 2.830, es decir, 2.504 casos menos de promedio por día medidos por semanas epidemiológicas. Mientras tanto, en el interior de la provincia tenía 490 casos y ahora tiene 1.419, es decir, 929 casos más en la provincia, en el interior provincial respecto a esa fecha. Y si lo vemos en el total de casos confirmados por semana, bueno, ahí también es interesante ver los números. En la semana epidemiológica 35 tuvimos 39.503 casos por semana en el conjunto provincial y ahora 30.949, es decir, 8.556 casos menos. Pero mucho más notable todavía la diferencia si lo medimos en el AMBA, donde teníamos 35.817 casos y ahora tenemos 21.071, es decir, 14.700 casos menos semanales en el AMBA bonaerense. Y en el interior al revés, teníamos 6.190 y, teníamos 3.686, ese dato no está en esta diapositiva, se fue a 9.876 la cantidad de casos, con lo cual aumentó 6.190. Y esto lo vamos a ver en la próxima placa, donde vamos a ver cómo sigue bajando la cantidad de casos en la provincia de Buenos Aires, en la línea que está más arriba, sigue bajando mucho más en el AMBA, es la línea intermedia que está celeste. Estamos en una cantidad de casos similar a los que estábamos hacia mediados, fines de la primera quincena de julio. Ustedes recordarán quizá que la semana anterior estábamos en casos en una línea similar a los que estábamos en la segunda quincena, mejor dicho, hacia el 20 de julio. Es decir, nos vamos pareciendo más en cantidad de casos en el AMBA a lo que sucedía en los primeros días de julio. Y aquí, para que vean ustedes cómo francamente va avanzando el interior en una forma progresiva pero constante respecto a la cantidad de casos total en la provincia de Buenos Aires. Fíjense que ya estamos consolidados en un 34% de los casos actualmente, y hay días como el de ayer en donde el 48% de los casos fueron del interior. Esto lo vemos claramente porque nosotros estamos recorriendo permanentemente el territorio y estamos en un proceso de adaptación, vamos a ver un poquito más en detalle, de todo el sistema de derivación de camas hacia el interior de la provincia, un interior muy extenso, con kilómetros de distancia entre los distintos efectores de salud. Entonces el diseño de la gestión, como ya lo hemos dicho varias veces, de la gestión del sistema de camas públicos y privados, tiene otras características diferentes a lo que se estuvo haciendo y con muchísimo éxito en el AMBA. Acá vemos la tasa de mortalidad y letalidad, ahí tienen los números, se va a pasar. En la provincia de Buenos Aires tenemos una mortalidad de 897 cada 1 millón de habitantes y una letalidad acumulada de 3,16, promedio para toda la provincia de Buenos Aires. Ahí tienen los distintos
ámbitos. Y queremos mencionar, porque reiteradamente vuelven a aparecer algunas noticias, siempre como titulares, ¿no? En esta tónica de determinado tipo de periodismo de construir subjetividad en base a títulos y zócalos. Y estamos viendo que se comenta que Argentina está primero en cantidad de casos por día de fallecidos. La verdad que hay que intentar en esto ser muy prudente y no confundir a la gente. No sé, esto no es una carrera para ver quién tiene más o quién tiene menos fallecidos en el mundo, porque además está saltando a la vista que las formas de medir son muy disímiles, muy caóticas, con muchos sesgos, con muchos errores. Y entonces nosotros vemos que existe como una cierta incongruencia. Hemos dicho desde el primer día que este era un virus sumamente contagioso, sumamente agresivo y que tenía una tasa de letalidad que, si bien no es tan alta, en los miles y miles de casos de contagios que se producen una gran mortalidad. Entonces, parece un poco incongruente, es muy incongruente que quienes alientan permanentemente a romper con las medidas de cuidado, que permanentemente están instando a la gente a que no cumplan con las medidas de cuidado, se sorprendan cuando hablamos de que es un virus muy agresivo y que produce mortalidad. Entonces esta es la mejor muestra de que lo que decíamos era real, que es un virus peligroso. No obstante eso, yo quiero hacer algunas consideraciones. Esta pandemia al hemisferio norte, europeo y americano, le tocó prácticamente terminando el invierno y le tocó durante la primavera y el verano. Este virus es muy contagioso en verano también, a diferencia del virus de la gripe. Es muy contagioso en verano, es decir, con el calor también. Pero todos estos virus respiratorios agudos se comportan de una manera no más agresiva, no porque el virus sea más agresivo en verano que en invierno, sino porque la gente se encierra más en el invierno, cuando hace frío, porque es lógico que así suceda. Y cuando los ambientes están más ventilados, la gente está más encerrada, el virus se transmite más efectivamente. Las cargas virales de contagio en lugares cerrados son más grandes que en lugares abiertos o en lugares ventilados. Entonces, es un virus que se contagia en el calor, como lo hemos visto, a diferencia de la influenza, que es muy poco su contagio durante los periodos de calor, pero que, como todo virus respiratorio agudo, se contagia más todavía en el invierno. Por eso la preocupación europea en estos momentos y la incertidumbre de qué va a pasar, porque eso recién ahora empiezan a tener el frío. A nosotros el virus nos pegó todo el otoño y todo el invierno. Es cuando el virus es más efectivo aún en su ya muy agresiva capacidad para contagiar. Y esto hay que tenerlo en claro, porque por eso están tan preocupados en Europa. Porque les viene ahora el frío y este virus es más contagioso en lugares cerrados con poca ventilación. ¿Qué quiero decir con esto? Que las comparaciones se van a poder hacer por año y en realidad las comparaciones más exactas se van a poder hacer contrastando qué pasó el año del coronavirus en nuestro país con lo que pasaba habitualmente con las otras enfermedades respiratorias agudas habitualmente de nuestro país. En nuestro país mueren entre 30 y 35 mil personas anualmente por enfermedades respiratorias agudas. La diferencia es que este año fue todo coronavirus. A los que dicen que no sirvió la cuarentena, a los que dicen que no sirvieron las medidas que se tomaron, si Argentina no hubiese tomado estas medidas, hubiésemos tenido mucha más cantidad de bronquiolitis, mucha más cantidad de influenza, mucha más cantidad, por supuesto, el coronavirus. Y además hubiésemos tenido muchos más accidentes de autos, porque en la cuarentena no circulaban autos, y hubiésemos tenido el colapso del sistema sanitario. Lo volvemos a decir una y otra vez,
porque parece que hay alguna gente que está tratando de convencer a alguien de que no sirvieron las medidas, y en Argentina han sido extremadamente exitosas. Si nosotros tenemos una mortalidad este año de 30 a 35 mil personas por enfermedades respiratorias agudas, producida prácticamente el 97% con el coronavirus, que es una tragedia, que sucede todos los años, pero no deja de ser una tragedia, por otros virus. Pensemos que sin todas estas medidas, como dijo los otros días, y muy bien el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, esto se hubiese multiplicado por 3 o por 4. No estaríamos hablando de un potencial de 35, 30, 35, 40, sino de 120.000. Y en eso estamos de acuerdo todos los que trabajamos seriamente en este tema. Entonces volvemos a decir, por favor, que no hagamos politiquería con esto, y politiquería barata, no sirve. Venimos trabajando muy bien desde el comienzo de esta pandemia, gobierno nacional, ciudad, intendentes, la comunidad en su conjunto. La verdad es que ha sido un esfuerzo enorme y que ha ahorrado miles de vidas. Esa es la única verdad. Y el año que viene va a quedar absolutamente contrastado eso año contra año, siendo que esta ha sido una pandemia a escala mundial. Si medimos la cantidad de camas, vemos que en estos momentos continuamos con un proceso de menor internación por casos COVID. En la semana epidemiológica pico de la que hablamos, llegó a 1.254 pacientes internados en las camas de terapia intensiva del conurbano bonaerense por COVID. El pico de internaciones por COVID, de camas ocupadas por COVID, era de 1.254 pacientes. Hoy es de 920. Vemos una disminución importante. Entonces, cuando nosotros hablamos de ocupación de camas, tenemos un 60,19 de promedio en el AMBA, camas UTI de adultos, pero obviamente que también esas camas ahora se están empezando a ocupar por otras cosas que se pueden hacer ahora y que no se hacían en pandemia, cirugías programadas, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que mirar, que es el dato, el indicador más fuerte, es que bajamos de 1.250 pacientes internados en el día pico por COVID y ahora son 920, al día de hoy a las 6 de la mañana. En el interior, como venimos diciendo, pasa lo contrario. Estuvimos hasta hace 2 meses, no superábamos el 35%, luego aumentó al 40%, y ahora estamos en un 44,74 de ocupación promedio de camas en el interior, con 331 pacientes COVID internados en el interior provincial. Esto es un promedio. Tenemos regiones sanitarias donde esto es del 30 a 28% de ocupación, y tenemos otras regiones donde esto sube un 60, 65 y hasta 70% de ocupación en algunas regiones sanitarias del interior del país. ¿Por qué ocurre esto? Y obviamente por lo que estábamos viendo, hay mayor cantidad de contagios en el interior. No obstante eso, seguimos desarrollando nuestro sistema de derivación de camas. Como vemos en la que sigue, en estos momentos nosotros tenemos camas ocupadas, el 55,80% en el conjunto provincial, camas de cuidados intensivos, y el 51% de camas de cuidados intermedios y 49% de camas de internación general. Y si vemos en el AMBA, 60,19, promedio. Eso es, al día de hoy, como ustedes verán, a las 6 de la mañana. Este dato se actualiza 2 veces por día, 6 de la mañana y 14 horas. Ahora, como les decía antes, y lo que venimos repitiendo, este sistema de gestión de camas es provincial, tanto en el AMBA como en el interior. Esto implica que nosotros tenemos en el monitor de una computadora permanentemente entradas y salidas de cada efector de salud de la provincia. Y en base a toda esa información nosotros podemos hacer lo que se llama gestión de camas hacia el interior de una institución de salud, hacerlo en el conjunto provincial. Es decir, cuando un lugar se va saturando, tenemos distintas metodologías de derivación o de refuerzo transitorio del efector ese
hasta que cesa esa tensión que se produce sobre el sistema sanitario. Para poner un ejemplo, además de hacer derivaciones en la región, en la ciudad de Mar del Plata fue un equipo itinerante, que tenemos equipos itinerantes de terapistas, que cuando en un momento se produce una tensión sobre las camas y el problema es el recurso humano, va a ese equipo, capacita, pero además presta servicios durante una semana, 10 días. Cuando se estabilizó la situación, el equipo se va movilizando por el resto de la provincia según necesidades. Esta es otra de las modalidades que estamos tomando, sumadas a otras que se van a ir anunciando de reforzamiento también de la capacidad sanitaria en el interior provincial con vistas a las próximas vacaciones de verano. Pero fíjense que se hicieron 3.856 movimientos para gestionar el movimiento de pacientes entre centros de salud, de manera de que evitar que ninguno de ellos llegue a un fuerte punto de saturación. Quienes conocen la vida hospitalaria o de un centro de salud sabrán que por ahí un día uno tiene 4 o 5 camas vacías de terapia, o 10, y te llegan 10 pacientes y ese día saturó un rato hasta que vos vas redistribuyendo. Eso es lo que se está haciendo y son, fíjense, en agosto, en julio, la enorme cantidad de esfuerzo que se ha hecho. Piensen ustedes que estos son viajes que se hacen en ambulancia con todas las medidas necesarias de sanitización posterior, de cuidado del personal, etcétera, etcétera. Más de 3.800 el mes pasado. También el otro indicador, el otro elemento importante es lo que estamos haciendo en nuestra red de laboratorios. 1.111.687 testeos realizados por PCR. Estamos agregando 7 laboratorios más la semana que viene a los 62 que ya tenemos. Hemos llegado a tener testeos máximos de 14.945 test por día. Y si ustedes ven en la próxima diapositiva, estamos poniendo en marcha también otro elemento más, que es el laboratorio móvil. Utiliza una técnica de PCR de NeoKit, conocido como el NeoKit, y se instala en el barrio y el resultado se obtiene en 2 horas. Ustedes me preguntarán respecto al otro test que estamos utilizando también en la provincia, que produce el resultado en 20-25 minutos también, pero todas estas modalidades son complementarias, ninguna reemplaza a la otra. Fíjense que ya realizamos 6 operativos en Balcarce, General Pueyrredón y Mar Chiquitas, y estamos haciendo con este laboratorio móvil, y se van a agregar más: Pilar, Miramar, Otamendi y Mar del Plata. Esos fueron realizados y estamos por realizar próximamente en Balcarce, General Pueyrredón, que viene a ser lo mismo que Mar del Plata, y Mar Chiquita, solamente que General Pueyrredón es más extendido que la propia ciudad. Así que vamos a estar en distintos lugares del partido haciendo determinaciones. También seguimos trabajando con los centros de telemedicina. Esta semana, del 11 al 18, hicimos 189.394 llamadas entre los CETEC regionales y centrales, los universitarios y los municipales y hospitales. Esto implica tomar contacto de pacientes con sintomatología, chequear que se esté cumpliendo el aislamiento en la casa, teleconsultas de todo tipo. Y todo esto se procesa en un software que ya les explicamos, incluso que fue distribuido y ofrecido a otras provincias, y que nos permite, si nosotros vemos en la próxima placa, hacer este indicador de llamadas que ya se está publicando en una revista indexada, Referato, una revista científica internacional, porque ha resultado ser un método extremadamente bueno y exitoso para poder predecir qué es lo que va a pasar con la cantidad de casos que se vienen confirmando luego de que esto nos avisa con unos días de anticipación, este software, y vemos cómo también coincide desde la semana, aproximadamente, desde la semana epidemiológica 35, 36, cómo viene en línea con el resto de las variables en un descenso continuo. Es decir, están bajando la cantidad de llamadas que se hacen al 148, y eso también es un buen indicador, porque nos está diciendo que si se sigue produciendo lo que hasta ahora se ha visto, en los próximos 10, 14 días vamos a ir observando una disminución de los casos.
Esto que están viendo ustedes es en el primer cordón del Gran Buenos Aires y en el segundo cordón del Gran Buenos Aires. Pasemos a la próxima. También seguimos... y un dato más que olvidé decirles. A la cantidad de test de PCR y distintas modalidades de medir antígenos que estamos utilizando, también estamos haciendo la vigilancia activa en los geriátricos. Más de 520 geriátricos se hisoparon a más de 11.000 residentes en los geriátricos en la provincia de Buenos Aires y permitió detectar más de 1.800 personas que tenían la enfermedad en forma sintomática. Esto implicó aislarlo rápidamente y cuidar que el resto del geriátrico no se contagiara. Los operativos territoriales, tenemos 93 operativos semanales. Por provincia ya han sido entrevistadas cara a cara 1.123.000 personas. En la provincia de Buenos Aires, en operativos, vuelvo a repetirlo siempre, ustedes ven ahí los que se hicieron en la última semana, operativos que se hacen coordinados por la provincia, con participación, por supuesto, de personal de la provincia y de personal de cada uno de los municipios. Pero también los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires tienen los conocidos detectar propios, y ese número alcanza más de 2.200.000, aparte de este 1.123.000 que se hace coordinado con la provincia de Buenos Aires. Con lo cual estamos arriba de 3.300.000 personas entrevistadas en la provincia de Buenos Aires. Todo esto ha servido para ir disminuyendo el ritmo de contagio de la enfermedad y es parte de las buenas noticias que estamos teniendo en cuanto a evolución de la enfermedad en el conurbano bonaerense. Por último, como siempre, referir cómo va la cuestión de la donación de plasma. Tenemos hoy 2.139 donantes acumulados. Han sido transfundidos 5.377 pacientes. La distribución de plasma entre el interior y el conurbano se puede ver ahí, 57-42. Y los efectores que han recibido plasma han sido 84% del sector público y 16% demandados por el sector privado. También debo anunciarles que algunas provincias nos han pedido y obviamente como tenemos un stock importante, no son muchos casos, pero hemos solidariamente entregado a pacientes que necesitaban de otra provincia y carecían de este recurso para tratar, como siempre, de salvar vidas. Bueno, yo termino acá, le paso la palabra al jefe de gabinete. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. A continuación escuchamos las palabras del jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. Como todos los lunes, todos los primeros días hábiles de la semana, estamos haciendo esta presentación muy detallada, como lo ha realizado el doctor Goyán, respecto de la situación sanitaria y epidemiológica en toda la provincia, discriminando entre AMBA y el resto de la provincia, que son dos situaciones distintas, como han visto que tenemos, y justamente en ese sentido, y como habíamos previsto ya hace más de 10 días, y como habíamos establecido un criterio muy claro, que se iban a permitir algunas actividades adicionales en aquellos distritos del AMBA, pero en general de fase 3, en tanto y en cuanto no veamos una peligrosidad alta de aumento de contagios, en tanto se produzca una caída sostenida de los nuevos casos. Justamente estamos a partir de hoy, como habíamos dicho, 19 de octubre, permitiendo unas 5 actividades adicionales que obviamente están disponibles para todos los distritos en fase 4 y en fase 5 y para algunos de los distritos en fase 3. Esas actividades, como dije, son 5. Personal auxiliar de casas particulares que trabaja en un solo domicilio, la primera; restaurantes y bares al aire libre, la segunda; gimnasios, pero solamente con actividades al aire libre, la tercera; salidas recreativas y encuentros en grupos de hasta 10 personas, siempre al aire libre, con todos los protocolos de distanciamiento social, la cuarta;
y ampliación de construcción privada en obras iniciadas, como veníamos trabajando, ahora no solo en viviendas únicas, sino en viviendas multifamiliares, y también todas aquellas obras que se realizan en parques industriales, en agrupamientos industriales. Esa es la quinta actividad, que a partir de hoy va a estar permitida en los 35 distritos del AMBA, porque como hemos visto ya tenemos la 7ª semana consecutiva de caída de casos. Como explicó el doctor Goyán, pasamos en la última semana de agosto de unos 5.300 casos promedio a esta última semana unos 2.800 casos promedio. Es una caída de casi el 50% de los casos diarios en el promedio semanal. También estas actividades van a estar permitidas en otros distritos, en otros 3 distritos del interior de la provincia que hoy están en fase 3 y que van a tener la posibilidad de habilitar estas 5 actividades, que son La Prida, Saladillo y Tandil, que son 3 distritos en donde vienen cayendo los casos, en donde la situación sanitaria y epidemiológica está contenida. Como vamos a ver más adelante, hay otros 10 distritos del interior de la provincia de Buenos Aires que están en fase 3, pero que todavía no vemos permitido, no vamos a permitir la habilitación de estas actividades porque siguen o con aumento de casos o con recién una pequeña caída en la última semana. O sea que vamos a ser muy precavidos con esa situación. Esa es, digamos, la novedad. Después el otro punto que nos encargamos de presentar toda la semana son las ubicaciones de los distritos en cada una de las fases. En la fase 3, como decía, tenemos los 35 distritos del área metropolitana, más 13 distritos del interior de la provincia en fase 3. En fase 4, la mayoría de los distritos, 73 municipios, y en fase 5 solamente 14 municipios. Próximo. Respecto de los distritos en fase 3, tenemos 2 novedades, que son la caída, llamémoslo, la baja de fase de 2 nuevos distritos, que son Pila. Ayer estuve hablando con el intendente, con Walker, que tiene una situación compleja, con un aumento en términos relativos a una población relativamente pequeña, bastante importante, así que obviamente de común acuerdo, de manera consensuada, como lo venimos trabajando con los 135 distritos de la provincia, hemos decidido dar un pasito atrás para poder controlar ese brote que tiene el distrito, como lo hemos hecho con otros tantos, y que una vez que se controla podamos volver a una situación de mayor apertura de actividades. Pero bueno, es un punto que se ha producido también en el distrito de San Cayetano. Estuve hablando con el intendente Gargaglione por la misma situación. Ha tenido un aumento bastante importante de los casos. Hemos decidido pasar a la fase 3. Próximo. Respecto de fase 4, ahí tenemos algunos distritos que aumentan de fase. Son 3, Cañuelas, Dolores y General Viamonte. Estuvimos hablándolo el fin de semana con los respectivos intendentes. Detectamos que desde el punto de vista sanitario y epidemiológico no había problema en avanzar de fase, permitir algunas actividades adicionales para que se vaya normalizando la situación, y el caso contrario es lo que nos está pasando en Rauch, en donde estaba en fase 5, tuvo también un pequeño brote. Estuvimos hablando con el intendente, decidimos dar un pasito hacia atrás. Y próxima. Y en fase 5 no hay ningún nuevo distrito respecto de la semana pasada, solamente uno que, como decía recién, Rauch, que bajó. Como verán ustedes, han sido pocos los cambios entre las fases, solamente 6 cambios. Eso denota que, si bien además, por un lado, que en el AMBA tenemos una situación de declino relativo, pero paulatino y sostenido de los contagios, si bien en el interior siguen aumentando los casos nuevos, los contagios, de una manera relativamente sostenida, pero de todas formas de manera bastante estable. O sea, no tenemos casos de explosiones grandes de contagios en el interior, cosa que es una buena señal, y que también tiene que ver con lo que
comentaba el doctor Goyán al principio de la conferencia de prensa, la temporada más de calor, la temporada estival, la vida más al aire libre, con las habitaciones ventiladas, de la misma forma que pasa con otros virus como la gripe, también sucede con el coronavirus. Seguramente si les preguntara a ustedes cuántas veces se engriparon en el verano, me dirían muy pocas. En general uno se engripa en invierno y tiene que ver no con una mayor eficacia o no del virus, sino con las condiciones en las que el virus se desarrolla. Así que nosotros estamos entrando en la temporada de calor, en la temporada de primaveral, estival, así que eso genera un contexto de menor contagio y me parece que eso se está viendo paulatinamente en el aumento de casos. Así que bueno, esas son las novedades en materia de las ubicaciones de los distritos y las actividades que a partir de ahora están permitidas en las distintas fases, así que con esto terminamos y damos lugar a las preguntas por parte de los señores y señoras periodistas. Muchas gracias. Gracias, señor jefe de gabinete. Bueno, ahora comenzamos la ronda de preguntas. Por favor, le vamos a solicitar que cada periodista se presente indicando a qué medio representa. Muchas gracias. Muy buenos días. Hernán Martí, del diario La Capital de Mar del Plata y el diario Hoy de La Plata. Quería hacerle unas consultas respecto de, a Bianco, que hoy habló de la construcción y la construcción privada, y en función de eso veo que Mar del Plata no está en esos 3 municipios, si está dentro de los otros 10. También respecto de lo que es el operativo Sol y el operativo de seguridad en las playas, teniendo en cuenta que posiblemente la temporada comience antes, cómo se van a implementar estos 2 operativos. Y por último, también teniendo en cuenta que la temporada empieza más temprano, si también se piensa en alargar un poco la temporada, precisamente para que la gente tenga más tiempo para ir y así espaciar la gente y minimizar los contagios. Muy bien, primera pregunta respecto de la construcción. En Mar del Plata, en General Pueyrredón, está habilitada la primera fase que habíamos habilitado ya hace algunas semanas y que era parte del trabajo que venimos haciendo de coordinación con la Cámara Argentina de la Construcción y con UOCRA. Lo que está permitido ya desde hace varios días es la construcción en viviendas unifamiliares. Eso sí está permitido. Lo que no estamos permitiendo a partir de hoy es la ampliación en el marco de este paquete de 5 actividades a viviendas multifamiliares. Eso tiene que ver con que si bien hay un pequeño descenso de los casos en la última semana, estamos tratando de que se consolide rápidamente esa caída de los casos, sobre todo en vistas de que en breve, esta es la tercera pregunta, va a estar empezando la temporada y sería muy sano no solo para los marplatenses, sino también para todos los bonaerenses y habitantes de la Argentina que van a ir a pasar las vacaciones a Mar del Plata, encontrarse con un sistema sanitario más holgado y con una situación epidemiológica más contenida. O sea que esa es la razón por la cual en algunos distritos sí estamos habilitando el paquete en su conjunto, en otros distritos vamos a esperar a ver cómo siguen los casos, la situación sanitaria en general. Como nos pidió el gobernador, como lo anunció el gobernador en su momento, estamos siendo muy precavidos, muy responsables respecto de las aperturas, porque lo peor que nos puede pasar es, ahora que venimos conteniendo, sobre todo en la zona del AMBA, el número de contagios, etcétera, dar pasos previos y adelantarnos con las situaciones de modo que no generen un aumento nuevamente de los casos. O sea que vamos a ir consolidando la situación y a partir de ahí entonces ir revisando semanalmente y en el momento en que consideremos que se pueden habilitar esas actividades lo vamos a hacer efectivo. También está prevista una segunda tanda de aperturas de acá a 15 días, vamos a analizar cómo continúan los casos y lo vamos a anunciar oportunamente. Respecto del operativo Sol, ya venimos trabajando hace varios meses, lo estamos trabajando obviamente con el ministro Berni, me consultó al respecto de cómo queríamos organizar el operativo Sol. Lo que yo le pedí es que lo mantenga tal y como estaba previsto para una temporada normal. Eso implica una inversión de aproximadamente unos 1.400 millones de pesos en compra de equipamientos, de uniformes, etcétera. Y le hemos pedido que lo mantenga en esa misma forma, digamos, o con esa misma escala,
porque si bien seguramente será una temporada como ha sucedido en todos lugares del mundo, en donde ha habido una temporada de verano, ha estado entre el 15 y el 30% más o menos de lo que es una temporada normal, o sea que va a haber seguramente una menor afluencia de turistas por las razones sanitarias y por las razones económicas que estamos viviendo, pero seguramente el personal policial, así como todo el personal que va a estar enviando a la provincia de Buenos Aires, personal sanitario, personal policial, personal del Ministerio de Producción para hacer los operativos vinculados al control de las actividades permitidas y no, vamos a necesitar mucho más cuidado. O sea, va a haber menos gente, pero la vamos a tener que estar cuidando mejor por las cuestiones, obviamente, sanitarias. Así que el operativo Sol ya está en marcha, está previsto y se va a poner en funcionamiento en tiempo y forma. Respecto de la duración de la temporada, es parte de los anuncios que hoy va a hacer el gobernador. Y no me quiero adelantar a los anuncios porque corresponde a que los haga el gobernador. Ya está definida la fecha a partir de la cual se va justamente a permitir el ingreso de los propietarios no residentes, está definida la fecha de comienzo de la temporada y está definida la fecha de terminación de la temporada. Eso va a formar parte de los anuncios que va a hacer hoy el gobernador justamente de Mar del Plata. Buenos días, Marita Duarte de Radio Provincia. Una pregunta para Carlos Bianco. Preguntarle sobre qué protocolos están trabajando para el resto de los municipios de la provincia de Buenos Aires que no son elegidos como destinos turísticos, pero que probablemente también reciban visitantes por cuestiones familiares, pensando en las fiestas y demás. Digo, si se va a poder ingresar libremente al resto de los municipios, eso por un lado. Y por otra parte, preguntarle también sobre la potestad que tendrá cada uno de los intendentes para, más allá de los anuncios que se están esperando sobre los protocolos de turismo, de cerrar sus municipios. Digo, pensando, por ejemplo, en el intendente de Miramar, que tenía una inquietud de no permitir el ingreso de turistas en esta temporada. Respecto de la primera pregunta de los destinos no turísticos, todavía falta bastante de todos modos para la época de las fiestas. Como decía el general Perón, todo a su debido tiempo y en armonía. Vayamos de a pasos, digamos. Hoy se va a hacer el anuncio respecto de la temporada. Cuando se vayan acercando las fiestas, de acuerdo a la situación sanitaria, veremos los protocolos que vamos a ir trabajando para el ingreso a los distintos municipios. Por lo pronto, hoy en día, de acuerdo a la normativa vigente, no se le puede impedir a nadie el ingreso a un determinado municipio en tanto y en cuanto tenga los papeles en regla, digamos, se haga el control sanitario, tenga la aplicación Cuidar, etcétera. Pero bueno, eso lo vamos a ir definiendo en el tiempo. Me parece que no es una prioridad hoy a mitad de octubre. La prioridad era dar una certeza muy clara, dar certidumbre respecto de cuáles van a ser los parámetros generales de la temporada. Lo engancho con tu segunda pregunta. Nosotros lo que vamos a estar haciendo, lo que va a estar anunciando el gobernador hoy, son criterios generales para todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Todos tienen alguna pata turística, pero obviamente principalmente los destinos turísticos de temporada estival. Dentro de ese marco general, como venimos haciendo con el sistema de fases, los intendentes municipales y las intendentas municipales tienen la potestad de hacer una adaptación de eso y una aplicación a las características, especificidades, inclusive me animo a decir a la idiosincrasia del destino de turismo. Respecto de lo que me decís de Miramar, no es la información que yo tengo que el intendente no quiera dejar entrar turistas. No es lo que hemos hablado en las distintas videoconferencias que hemos mantenido en las últimas semanas, pero de todos modos, obviamente los intendentes tienen la potestad, como te decía antes, de adoptar, tienen la obligación de adoptar estos lineamientos y de adaptarlos a las características propias del distrito. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, Belén del Destape. Para Goyan, preguntarle, cuando dijo lo que era la donación de plasma, ¿qué provincias fueron las que solicitaron esos tratamientos y cuántos casos? Y respecto para Bianco, respecto a lo que es también la temporada de verano, si la provincia está pensando en algún programa tipo el previaje que fue a nivel nacional para alentar el turismo no solo a la costa, sino a otras ciudades y ahí dispersar un poco el caudal de gente que vaya a transitar. Muchas gracias.
Sí, fueron 4 tratamientos, 2 para La Rioja y 2 para Río Negro. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y a todas... Compañera, faltaba contestar. Disculpe. No, pensé que... No. Bueno. Respecto de la temporada, ya está el programa nacional. Nosotros en principio no tenemos ningún programa adicional previsto. Lo que sí, como dije antes, desde el Ministerio de Producción, desde la Subsecretaría de Turismo, vamos a estar trabajando con presencia física de nuestros funcionarios a lo largo de toda la temporada, entre otras cosas con el objetivo de ordenamiento de las actividades que van a estar permitidas y de control de que se cumplan los protocolos. No me quiero adelantar justamente porque hoy va a ser, como te decía antes, el anuncio del gobernador en donde va a establecer todos estos lineamientos, pero bueno, quería aclarar esto. No tenemos previsto ningún programa, vamos a estar trabajando en la implementación del programa nacional, pero sí vamos a tener una presencia fuerte en los destinos turísticos para justamente ordenar la situación y controlar el cumplimiento de los protocolos. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, de esta manera damos por finalizada la presente conferencia de prensa. A todos y a todas, muchas gracias. Que tengan muy buenos días.